Muy buenas tardes, maestritos. ¿Qué tal? En breves minutos empezamos. Hola, maestritos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra quinta charla sobre reparaciones específicas en enchapes de mayólicas, con nuestros productos Norton y Tecbond del grupo Saint-Gobain. No se olviden que durante la charla ustedes podrán realizar sus consultas vía comentarios y nosotros vamos a responderlas al final de la presentación. Al final de la charla, colocaremos un link dentro de los comentarios con un breve cuestionario para que resuelvan y puedan recibir su certificado. Listo, maestritos. Empezamos con lo que son reparaciones específicas en enchapes de mayólicas. Lo primero que debemos realizar en una reparación o un trabajo a realizar que digamos que tengamos una mayólica rota como las que ven ustedes ahorita en pantalla, lo primero que tenemos que realizar es identificar la rotura o la forma de rotura de la mayólica que vamos a trabajar. Ahí podemos observar en la imagen una mayólica quebrada hacia una esquina, hacia el borde del distelo o del protector plástico que se encuentra en la esquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar el trabajo antes de poder seguir con los siguientes pasos. Tengo que identificar por dónde voy a realizar los cortes y por dónde voy a hacer el trabajo de sacar la mayólica anterior. Para eso vamos a usar una moladora de 4 pulgadas y media que la podemos tener en casa. Es una moladora común con una velocidad máxima y una velocidad mínima que vamos a tener que usarla para los materiales que vamos a ver a continuación. ¿Qué materiales voy a usar en esta reparación de mayólica? Obviamente que la mayólica, según medida necesaria, puede ser de 20 por 40, de 60 por 60, de 45 por 45 en caso de porcelanatos u otros tipos de materiales. ¿Sí? La fragua del color que contraste con la mayólica. ¿Sí? El disco multicorte Norton, en esta ocasión vamos a usar el disco multicorte Norton y les voy a ir indicando el por qué. El adhesivo poliuretano PU40 de Tecbond, la lija fierro Norton grano 120, separadores o crucetas para mayólica, una copa diamantada turbo si es que la tengamos, y una esponja de limpieza, una esponja verde Norton, que son para limpiar todo lo que es otros tipos de materiales como el concreto o otro tipo de materiales.
También las herramientas y accesorios que vamos a usar. Tenemos que usar 2 espátulas, un taco lijador en Norton, un respirador contra el polvo, lentes de seguridad, guantes látex, un esmeril angular de 4,5 pulgadas, martillo y un cincel plano. Entonces, ¿cuál es el primer paso, maestritos, a seguir? Lo primer paso es tener despejada el área, sin nadie que haya alrededor, porque vamos a usar una amoladora, que es un poco más riesgosa, para cortar las partes de la fragua, ¿sí? Corto los bordes, todos los bordes de la mayólica por donde hayan tenido la rotura la mayólica, ¿sí? Opción 1, lo podemos cortar con un disco multicorte Norton de 1 milímetro, ¿sí? Este disco multicorte tiene la ventaja que es, como su propio nombre lo dice, multicorte, que puede cortar concreto, mayólica, fierro y otro tipo PVC y otro tipo de materiales. Y el disco diamantado continuo, que ya todos lo conocemos, que es el disco Pro, Norton de Pro, de 1,8 milímetros de espesor. Tenemos esas dos opciones para cortar. Ahora, ¿por qué yo estoy usando o por qué voy a usar un disco de 1 milímetro? Porque depende mucho de las tipos de fragua que tengamos. Podemos tener fraguas, por ejemplo, las de las paredes, las normales, las convencionales que van en las paredes, las fraguas son de 2 a 3 milímetros. Y las fraguas que van en los pisos son fraguas más gruesas, que son de 4 o dependiendo 5 milímetros. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí el video que se está cortando por los bordes sin dañar la otra parte de la mayólica que están intactas. Lo único que queremos es retirar las mayólicas que están dañadas. ¿Correcto? Para eso uso el disco multicorte de 1 milímetro de espesor. Lo importante, maestritos, y por la seguridad de ustedes, es que siempre el corte sea en ángulo de 90 grados. Todo disco de corte debe ser realizado en un ángulo de 90 grados. Por seguridad de ustedes mismos. ¿Por qué usé el disco multicorte? Y vamos a ver una imagen a continuación de cómo está realizado el corte, y me va a dejar un corte absolutamente limpio. ¿Por qué? Porque esta fragua que yo tengo o que hemos cortado ahí era de 2, casi 3 milímetros de espesor. Si yo usaba un disco Norton Pro diamantado, ¿qué iba a hacer? De repente iba a tener problemas al momento del corte de llevarme la otra mayólica que está intacta y poder dañarla. Entonces, por eso usé el disco multicorte de Norton. ¿Sí? No se olviden de hacer sus preguntas, que al final de la charla vamos a responderlas. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso para poder hacer la reparación de la mayólica, obviamente tenemos que retirar la mayólica dañada. Para eso tenemos dos opciones. Perdón, una opción que es retirarla con el martillo y el cincel de la manera segura sin dañar las otras partes. Ustedes pueden ver el video o han visto el video que se tiene que retirar lo más seguro posible sin dañar las otras mayólicas. Entonces, al momento de retirar la mayólica, una vez retirada la mayólica ya, vamos a tener los residuos o las partes del material que ha quedado del anterior pegamento.
el pegamento adherido, que está adherido, como ustedes pueden ver en esa imagen, o acá les voy a poner otro tipo de imagen para que ustedes vean mucho más cerca, que ha quedado más o menos de unos 3 a 4 milímetros de espesor. Entonces, ¿cómo yo retiro este pegamento anterior o en otros casos, si podemos tener pues de años mayólicas anteriormente, no se usaba pegamento, sino se usaba cemento o combinado con arena fina, entonces va a ser más duro. Para retirar ese pegamento adherido a la pared o al tarrajeo, tenemos dos opciones para retirarlas. Una de ellas es la limpieza de la superficie con un martillo y un cincel plano. ¿Sí? Toda debe ser con la seguridad adecuada. O si tuviéramos, ustedes pueden apreciar el video, retirando las partes del concreto o del material o del pegamento anterior sin dañar tampoco las otras mayólicas. O de lo contrario, tenemos también la copa diamantada turbo, que me va a hacer mucho más rápido el trabajo, también con la debida seguridad de que no toquemos las paredes de las otras mayólicas para no poder dañarla, ya que es una herramienta que tenemos que tener noción de cómo utilizarla. ¿Sí? Entonces, maestritos, tenemos las dos opciones. ¿Sí? La limpieza con el martillo y el cincel y la limpieza con nuestra copa diamantada Norton Clipper Turbo. ¿Sí? No se olviden de hacer sus preguntas y podemos ir comentando o hacerles las respuestas al momento de terminar la charla. Ahora, necesito yo hacer la reparación de la superficie o hacer la nivelación de la superficie para darle un acabado para poder adherir el pegamento que vamos a usar. ¿Sí? Para eso, como les comentaba, tengo que usar una lija fierro grano 120 para poderle dar el acabado para que poder tener una mejor adhesión al momento de hacer el enchapado con la mayólica. Pues vamos a observar un video cómo se lija o cómo se hace la limpieza con la lija fierro grano 120. Alberic Servian nos hace una pregunta. ¿Disco de tipo diamantado para cortar metal? No le entiendo bien la pregunta, pero sí existen discos de tipo diamantado para cortar metal, pero no sé si a eso se refiere. Elia Vélez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de cortes puedo realizar el disco? Eso depende de la calidad o del trabajo que haga. Sí, Eli. Con un disco diamantado, con la cantidad de cortes que puedes realizar, dependiendo si es un disco multicorte o un disco diamantado, dependiendo de la calidad o del trabajo que voy a realizar o del material que voy a cortar. Por decir, una mayólica no tiene la misma dureza que un porcelanato, ¿sí? Es muy diferentes tipos de dureza y por eso es que de repente no vamos a tener el mismo rendimiento. Igual lo mismo con el disco multicorte. Acá nuestro amigo Jesús John Toc Robles nos pregunta ¿qué otros tipos de materiales puedo cortar con el disco multicorte? Muy buena pregunta, Jesús. Sí, podemos cortar otros tipos de materiales como PVC, fierro, ¿sí? Y otros tipos de materiales que
como les indiqué, mayólica, porcelanato. Puedo cortar también piedras, materiales decorativos y otros. Entonces, maestritos, ya tenemos el acabado listo, como pueden ver en la imagen, para poder realizar el enchape. El enchape que vamos a realizar es con un adhesivo poliuretano, ¿sí? Este adhesivo poliuretano lo que va a hacer es pegarnos en un máximo de el adhesivo va a trabajar va a hacer el pegamento un máximo de 30 minutos a 1 hora y la cura total es un máximo de 24 horas. ¿Qué es lo que tengo que usar yo para trabajar o untar el adhesivo? Primeramente, tengo que usar la pistola aplicadora y obviamente el adhesivo poliuretano. En este caso vamos a usar un PU40, que es un adhesivo poliuretano para todo con una dureza Chor de 40, ¿sí? Y vienen los colores blanco, color cinza o gris y negro. En este caso vamos a usar el color negro. No se olviden, maestritos, de usar siempre el aplicador o la pistola para tubos de siliconas. Vamos a apreciar un video de cómo debe ser la aplicación correcta en la mayólica. Correcto, pudieron apreciar, como les dije en un principio, hay que untar el adhesivo en la parte posterior de la mayólica en forma de zigzag para una mejor adhesión hacia la pared. Entonces tenemos ya ahí la imagen de la mayólica lista para el enchape. Ustedes pueden apreciar ahí en la imagen que está casi toda la mayólica untada en forma de zigzag para poderle dar una mejor adhesión a la pared, para que no se me desprenda más adelante o pueda tener caídas de la mayólica o se pueda mover. No se olviden de hacer sus preguntas, maestritos, si tienen alguna pregunta para poder resolver sus dudas. Aquí también yo recomendaría, o se recomendaría usar un adhesivo, que no lo he puesto, pero es recomendado usar un PU-Fix de Norton, perdón, de Tecbond, ¿sí? El PU-Fix con dureza Chor de 35, también podemos usarlo en esta reparación de mayólicas. Entonces, maestritos, nos vamos a la colocación de la nueva mayólica. ¿Cómo debo yo colocar las mayólicas? ¿Sí? Una vez ya untada el adhesivo, colocar las mayólicas. Ahí vamos a ver unos videos. Y otro video ya de la segunda mayólica a colocar. Lo recomendable es, si tenemos de 2 a 3 mayólicas ahí, como ven, es de repente para poderle dar el tiempo a la mayólica a que agarre un poco más hacia la pared o al tarjeo, es usar de repente también una cinta masking tape de Norton para poder que la mayólica no se me vaya a mover. Y también lo importante, y ustedes dirán ahí, ¿qué cosa falta? ¿Sí? Ahí podemos, también tenemos que usar, y lo mencioné en un principio, son las crucetas. ¿Sí? Es muy importante usar las crucetas. Acá nos pregunta el señor José Luis Ramírez Silva. Cuando hago el secado del anterior pegamento con disco de copa, queda en una superficie rugosa. ¿Es necesario lijarla? En caso de que señor José Luis, en este caso que vamos a usar aditivos o un adhesivo,
sí es necesario hacer dejarlo casi limpio, dejarlo como un tarrajeo recién hecho, ¿no? O un antarrajeo que está listo como para pintar. ¿Por qué? Para que mejor el pegamento se adhiera. ¿Sí? No es en el caso como cuando hacemos con otro tipo de materiales como los pegamentos o morteros, que sí les dejan como unas zonas rubrosas para que pueda tener el agarre con la mezcla con la pared. Raúl Canqueri, Nina, tengo una pared que está con tarrajeo pulido y pintado. ¿Con qué disco lo puedo lijarlo para luego enchaparlo? Si tienes algún tipo de pared lista ya, pero si está pintada con algún otro tipo de, ¿qué le digo? Pintura, de repente puede ser una pintura que tenga más tiempos, puedes usar de repente una copa diamantada turbo, pero no es lo recomendable porque me llevaría casi todo el material de la pared. Lo recomendable es usar una lija fierro, que podemos usarlo ya en un grano mucho más grueso, un grano, no sé, 80 o 60, dependiendo también el espesor que hayas tenido de cuántas capas de pintura tenga la pared. Podemos usar el tipo de lija, pero no es recomendable o no se puede recomendar usar una copa diamantada. Entonces, maestritos, una vez colocadas las mayólicas, como les comentaba, hay que usar las crucetas. Las crucetas deben estar bien cuadradas, bien colocadas para poder tener un acabado ok al final. ¿Sí? El acabado que podemos tener de las mismas fraguas que como si estuviera las otras mayólicas que las ven al lado, ¿sí? A su mano derecha. Depende mucho de las crucetas. Comprarlas siempre o tener las crucetas del mismo espesor de las anteriores mayólicas. ¿Sí? Hagan sus preguntas. No se olviden de hacer sus preguntas para seguirles contestando. ¿Listo, maestritos? Entonces, ya acá, ya hemos hecho todo el tema de la colocación, el enchape de la mayólica. Lo que vamos a realizar ahora es el acabado casi final, ¿sí? Lo que hay que hacer es rellenar los bordes con la fragua y las espátulas que les recomendamos al principio. Ustedes pueden apreciar ahí el video cómo es que se debería untar la fragua en la mayólica ya colocada. Listo. Ustedes ahí pueden apreciar en las imágenes, hemos usado la fragua Selima, que ahora pertenece también al grupo Saint-Gobain. Todo lo que son fraguas y mertueros pertenece a todo lo que es el grupo Saint-Gobain. Hemos juntado las fraguas siempre dándole como una nivelación para que no se pueda salir o tener como unos bultos, ¿no? O como unos baches al momento de realizar la limpieza. Siempre se usa, por eso se recomienda usar espátulas para poderle darle un acabado mucho más fino o mucho más estético, ¿no? Entonces, ya hemos usado la fragua, ya hemos colocado y ahora viene casi o es el último paso que vamos a realizar para este tipo de reparaciones de mayólicas. No se olviden de hacer sus preguntas. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud sobre este tipo de reparaciones de mayólicas, no se olviden de hacer sus preguntas por vía los comentarios. Listo, maestritos.
La limpieza es muy importante también en el tipo del acabado que vayamos a tener, ¿sí? La limpieza al final se le realiza con un trapo húmedo para retirar las impurezas de las fraguas que se mancharon a los lados, ¿sí? Porque si yo no retiro esas impurezas, voy a tener un acabado imperfecto. Siempre en la estética y los que hacen enchape o trabajan con mayólicas o porcelanatos, es muy importante, los maestritos que trabajan en este tipo lo deben saber, que es muy importante el acabado, ya que las personas, como se dice, la belleza se entra por los ojos, ¿no? Es muy importante el acabado y hacer un acabado limpio, sin impurezas. Entonces hago la limpieza. Una vez hecho la limpieza, ya voy a tener el acabado listo, como lo van a apreciar ahí. ¿Sí? Entonces, este es el acabado final que hemos realizado, ¿no? Para poder reparar las mayólicas o porcelanatos en casa. No se olviden, maestritos, de hacer sus preguntas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que tengan para poder ir resolviéndolas? Es muy importante, también me olvidaba de indicarles que por favor, al momento de colocar la última mayólica, siempre sea con las manos limpias para que no poder tener manchas sobre la mayólica. Tenemos unas preguntas que nos están llegando ya, vamos a responderlas. El señor Cristian Alanoca Chilliwari. ¿En pared con salitre se puede enchapar? Muy buena pregunta, señor Cristian. La verdad que no se recomendaría enchapar en pared con salitre, porque al final, así use el mejor pegamento que pueda usar o que pueda yo tener. La salitre tiende a empujar la mayólica o a botarla, a humedecerla y la mayólica se infla y ahí es donde empiezan los globos y empieza a romperse por la fragua. Se empieza a romper y la mayólica se va a quebrar. Lo importante es resanar primero esa pared con tipos de aditivos y de ahí hacer el tarrejeo y echarles un aditivo antisalitre a la pared y poder realizar recién el enchape, sea con aditivos o adhesivos poliuretanos o sea con cualquier otro tipo de pegamento. Joana Grado Rivera dice, después de colocar la última pieza, ¿cuánto tiempo debe descansar para luego aplicar la fragua? Mira, el pegamento que hemos usado, el PU40, la dureza Chor es muy importante porque en este tiempo tiene la dureza Chor de 40, que por experiencia, al momento de colocar la mayólica, me he esperado como máximo, habré esperado 10 a 15 minutos exagerando. Pero para que tenga una pega total, es recomendable de 30 minutos a 1 hora. Y la pega total ya es de 24 horas, la cura total. ¿Sí? Raúl Canquerinina nos hace una pregunta. ¿El adhesivo para cuántos metros cuadrados es? Muy buena pregunta. Y Fermín Norabuena Tinoco, ¿con qué puedo cortar el porcelanato? Muy buena pregunta, señor Fermín. Obviamente que puede cortarlo también con un disco multicorte, pero la durabilidad no es lo mismo que usar un disco diamantado Continuo Pro. ¿Sí? El disco diamantado Continuo Pro va a tener mucho más
más corte o más durabilidad y puedo cortar el porcelanato sin tener problemas, ya que el porcelanato es mucho más duro. La mayólica es mucho más blanda, si se dice, ¿no? Mucho más blanda. ¿Alguna otra pregunta que tengan, maestritos? A ver, entonces seguimos con la última pregunta, ya para dar acabado la charla de reparación de mayólicas. Andrés Felipe Pachón Duarte, ¿qué pasa si no realizo una buena limpieza en la pared antes de pegar la pieza? Muy buena pregunta, señor Andrés. Lo que va a pasar es que el adhesivo va a pegar, va a tener su primera, va a agarrar, o como se dice, como decimos términos a veces técnicos, va a tener la adhesión a la pared, pero si por A o B tuviera yo impurezas de otros tipos de materiales, ¿sí? Lo que va a pasar es que con el tiempo se va a despegar, no va a tener la adhesión perfecta como para que tenga el agarre perfecto, ¿no? Y pueda tener la mayólica y tenga una durabilidad sin necesidad de que más adelante tenga que cambiar nuevamente la mayólica, ¿sí? A ver, tenemos otras preguntas por acá que nos están llegando. Eh, Manuel Mandujano, para ese tipo de adhesivo en piso necesito cubrir al 100% de la mayólica. ¿Es recomendable usar este adhesivo o solo pega normal para mayólica? En la mayoría, en lo que es Manuel, en este tipo de adhesivos en piso, no es recomendable, pero sí son reparaciones. Y sí es muy importante cubrir toda la mayólica para no tener esos sonidos o esos vacíos en la mayólica, ya que el piso es de alta frecuencia, alto tránsito, ¿no? Si es piso de alto tránsito donde yo estoy transitando diariamente, sí es necesario cubrir la mayólica total, ¿sí? Para poder no tener inconvenientes de que por A o B pise, se me vaya a romper nuevamente la mayólica. Listo, maestritos. Entonces, ya damos gracias a todos los maestritos por su participación. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde seguiremos mostrando información sobre las próximas charlas. Una última pregunta nos hace acá el señor José Antonio. ¿Qué disco me recomienda para cortar mayólica y que no deje astilloso? La verdad es que te recomendaría un disco continuo de Norton, el disco blanquito que lo mostré. Es un disco que no te deja hastioso, y si por A o B quieres que te realice un acabado mucho más fino como de fábrica, podemos usar una lija de un grano fino para los bordes, o si no, unas almohadillas que tenemos especiales también de Norton para darle el acabado final al porcelanato. Por último, como mencionamos al inicio, estamos dejando un link con un cuestionario. Recuerden que debe llenar de forma correcta sus nombres, apellidos y DNI y correo electrónico para que puedan recibir su certificado. Muchas gracias, maestritos. Será hasta la próxima charla que realizaremos con Norton y Tecbon del grupo Saint-Gobain.